Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es una ponente de talla internacional, así es, quien esta mañana nos va a acompañar. Estoy hablando de nada más y nada menos que de la doctora Ana Lucía Campos. Ella es pionera en neurociencia educacional en Latinoamericana. Es reconocida en diferentes países por su incansable búsqueda de la transformación de la educación a partir de la evidencia científica y por crear un fuerte movimiento por la neuroeducación en diferentes países. Es considerada como una gran educadora, con una experiencia en educación infantil, primaria y educación superior. Tiene una especialización en posgrado en neuroeducación y es máster en neurociencia, en psicobiología y también es una persona muy influyente en la educación de nuestro país. Agradecemos a ella y también agradecemos a la institución INVET que ha tenido a bien pues darnos la facilidad de poder entablar con ella esta relación y que ella pueda estar presente aquí. Bienvenida, doctora Ana Lucía, a esta su casa, que somos aquí. Estamos muy gustosos de tenerla. Ella en esta mañana va a abordar el tema neurociencia educacional. Vamos a recibir a nuestra querida doctora con esos aplausos virtuales, cariñosos, que sientan. A ver, encendemos las cámaras para que también ella nos pueda ver. Estamos, estimada doctora, a nivel nacional. Ella está en Brasil, ¿no? Así que vamos a prender las cámaras y brindarle esa gran sonrisa que sienta ese cariño afectuoso de todos los peruanos a nivel nacional. Adelante, doctora Ana Lucía. Qué amable, muchas gracias, estimada Reina. Saludos a todos ustedes, felicitaciones por empezar un año escolar más eh, desde un proceso de formación, ¿no? Sabemos que aprendí una frase en Perú, que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces sabemos que cada vez más cuando aprendemos acerca de nuestras propias competencias, conocimientos, eh, y de lo que se puede ampliar en este sentido, no solo ganamos nosotros, ganan nuestros estudiantes, porque el cerebro aprende primero antes de enseñar. Entonces, felicitaciones a todos ustedes por empezar este año escolar reunidos. He escuchado gran parte de la primera ponencia, de los saludos también de su presidenta. Discúlpame la, la, la nomenclatura que Nuestra no, directora de la ODE Castense, doctora Ana. Ella está su, presente aquí también. su directora, escuché sus palabras Directora, también. sí. Entonces, eh, creo que es eso lo que nos hace falta. Nos hace falta en muchos momentos parar y pensar algo que vengo diciendo hace muchos años, que la transformación no empieza afuera, la transformación empieza en uno mismo, ¿no? Entonces la transformación de la educación empieza en la transformación de mi cerebro, de quién soy yo, ¿no? De cómo pienso, qué siento, qué hago, cómo actúo en función a mi gran misión, que es la misión de educar. Entonces, muchas gracias. Gracias también a Leonardo por hacer el puente para estar hoy día aquí con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes algunos de tantos conocimientos y aportes que podemos construir cuando comenzamos a entender un poquito más de cerca una de las ramas de la neurociencia, que es la neurociencia educacional, que particularmente fue una de las ramas que tuve la misión de fomentar en América Latina. ¿No? En diferentes países hemos trabajado arduamente en los últimos 28 años por esta rama, que en algún momento también se puede identificarla como la neuroeducación. Eh, Sin embargo, con mucho cuidado, porque también están existiendo muchos mitos
mucha información errónea, ¿no? Lo que dijo su directora, desinformación más que información, que puede estar transformando la práctica de una manera equivocada o dando esperanzas en algo que no es cierto, ¿no? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre esta gran posibilidad que tenemos al frente de innovar el sistema educativo a partir de esta evidencia científica. Les voy a compartir un poquito la pantalla. Cuéntame, por favor, Reina, si está todo bien, si se está viendo bien. Excelente, doctora, muy bien. Listo, listo. Entonces, voy a intentar hacer un eslabón acá porque tengo entendido que la mayoría de ustedes que están aquí son profesores de educación religiosa, ¿cierto? Así es, doctora. Entonces, quiero hacer un llamado a esta forma también de ver al cerebro que aprende dentro de esta gran misión que tienen ustedes, dentro de esta asignatura. Porque una de las cosas que fuimos viendo es que han pasado muchas cosas en las últimas décadas que nos fueron llevando a la necesidad de transformar nuestra práctica pedagógica. Y el rol de los educadores en esa transformación es enorme, porque de nada vale que vengan las indicaciones de los que hacen el currículo, de las normativas de los ministerios de educación de los países, eh, si eso no va de la mano de los educadores, ¿no? Si los educadores no entienden, no comprenden, no conocen nueva metodología, no utilizan nuevas estrategias, pero principalmente no desarrollan competencias, habilidades propias para que se transforme la práctica pedagógica en función a lo que viene diciendo la ciencia del aprendizaje. Entonces, para solamente hacer un marco mental del momento en que estamos, ¿no? En los últimos 30 años hubo un movimiento muy grande en todos los países a nivel de sistema educativo. Pero acontecieron determinadas cosas, ¿no? Algunos factores que fueron casi decisivos, perdón por mi español que a veces se me va con el portugués, fueron factores que influenciaron mucho en ese proceso de transformación del sistema educativo. Y aquí quiero comentarles acerca de estos factores. Tenemos a una década que marcó mucho nuestro sistema educativo, que fue la década de los 90, ¿no? La década de los 90, ¿por qué marcó? ¿Por qué fue tan importante? En primer lugar, porque, como saben ustedes, la UNESCO está siempre intentando mostrar a los países algunas alternativas para el desarrollo de los sistemas educativos y en esta época sale un informe que publica la UNESCO, escrito por Jacques Delors. No sé si ustedes se acuerdan del informe Delors. Ahorita les voy a enseñar un cuadro. Eh, Porque ¿qué se veía en este entonces? Se veía que el sistema educativo estaba excelente en todo lo que era transmisión de información, implementación de estrategias que tengan que ver con el contenido, ¿no? Cómo es que los estudiantes, eh, cómo es que los estudiantes aprenden determinados contenidos. Y fuimos viendo que no necesariamente estar aprendiendo, exactamente Leticia, estar aprendiendo contenidos transformaba al ser humano en relación a estos logros esperados en el aprendizaje. Entonces se hace el primer gran desafío al sistema educativo a partir del informe de Jacques Delors, que como Leticia escribe ahí en el chat, habla de los 4 pilares de la educación, ¿no? Comienza ya desde los 90 esa necesidad de que el sistema educativo desarrolle estrategias efectivas para el aprendizaje.
que no esté tan amarrado en la enseñanza, ¿me captan? Solo en cómo enseñar, sino también cómo aprendemos. Y coincide que en la década de los 90 fue declarada la década del cerebro. ¿Por qué? Porque durante muchos y muchos siglos el ser humano quiere conocerse a sí mismo, quiere conocer su esencia, quiere saber qué nos mueve a actuar, qué nos mueve a sentir, si hay algún órgano en nosotros que abriga todo esto. Y entonces pasamos por muchas teorías, por la teoría cardiocentrista, ¿no? Que todo está en nuestro corazón, pero con el desarrollar de la ciencia, de la medicina, fuimos entendiendo a un órgano que está tan protegido dentro de la caja craneal, protegido por meninges, protegido por un líquido cefalorraquídeo, protegido por una barrera hematoencefálica, o sea, este órgano tan protegido debe ser un órgano muy importante. Y ahí entonces empiezan a quitarse los velos de este órgano aquí que nos hace ser quienes somos. Y por eso, en la década de los 90 se formaliza el gran campo de la neurociencia, ¿no? Y la neurociencia la entendemos como un conjunto de disciplinas. No es la medicina, no es la neurología. La neurociencia es un conjunto de disciplinas, un conjunto de ciencias que unidas van a estudiar al sistema nervioso, van a estudiar al cerebro humano para ver cómo es este órgano a nivel de estructura, a nivel de funciones, a nivel de conexión con el entorno, eh, conexión con el medio interno, que es el propio cuerpo. Entonces, desde la década de los 90, entonces, la neurociencia comienza un largo camino para expandir los campos, los intereses que tenía en diferentes campos de investigación. Y coincide también que en los 90 comenzamos a hablar de las TICs, ¿no? Comenzamos a traer, no sé si ustedes se acuerdan, los que están más años en el sistema educativo, que fue el comienzo de 2000, fue cuando la mayoría de los colegios hacían los laboratorios, se llenaban de computadoras, ¿se acuerdan ustedes? Se colocaban las computadoras en los laboratorios y comenzaban a tener sesiones de clases de computación, los mismos profesores primero, para luego eso tener también, estar al alcance de los estudiantes. Entonces, en los 90 hay esos tres hitos importantes, ¿no? La neurociencia se organiza como una nueva ciencia. La UNESCO publica el informe de Jacques Delors y el mundo comienza a globalizarse por medio de la tecnología, de la información, de la tecnología digital. Entonces, comienzan ahí a hacer un proceso de reflexión los ministros, los acuerdos entre los ministros de educación en función a lo que la ciencia venía hablando acerca del sistema educativo. Ahí comienza todo un proceso de evaluaciones censales, medir los logros de aprendizaje, la evaluación PISA, todo lo que ustedes vieron surgir en los últimos años. Pero ¿qué es lo que sucedió a partir principalmente de este informe de Jacques Delors? Ocurrió la necesidad de reformas, de transformar currículum, de transformar la formación inicial del docente. Y todo eso fue sucediendo porque aquí, como comentaron algunos de sus compañeros, fue sucediendo porque lo que fuimos viendo es que en el informe de Jacques Delors hay un desafío para el sistema educativo que tenía que desarrollar esos cuatro pilares, ¿no? Y ahí ven ustedes, aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a hacer, ¿ya? Y cuando agarras cada uno de estos pilares y miras por detrás todo lo que está relacionado con ello,
vamos entrando a la necesidad de descubrir el fundamento o la base científica para esto. Entonces, voy a dar un ejemplo acá. En aprender a conocer, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo está acá en ese diagrama? Adquirir los instrumentos para comprender al mundo que rodea, ¿no? Comprender, descubrir, conocer y qué tenía que hacer el estudiante. Tiene que aprender a aprender, tiene que ejercitar la atención para aprender, ejercitar la memoria, ¿no? Y ejercitar el pensamiento, las habilidades de pensamiento. Entonces, si nos enfocamos solamente en este pilar, acá ya estamos hablando de dos procesos cognitivos claves que ocurren en nuestras aulas, segundo tras segundo, en los cerebros de nuestros alumnos, que los profesores no conocen de forma amplia, porque en su formación inicial, en la mayoría de los profesores que están en servicio ahorita, no había el avance de la neurociencia dentro de la formación inicial. Entonces, viene el planteamiento, tenemos que transformar la educación, tenemos que crear estrategias para que los estudiantes aprendan a aprender, que ejerciten su sistema atencional, que ejerciten su memoria. Ahí vienen las preguntas. ¿Cómo es el sistema atencional? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿No? Comenzamos a hablar de déficit de atención por todo lado, pero no hemos hablado cómo funciona el sistema atencional, cómo captamos la atención de nuestros estudiantes. Comenzamos a hablar de memoria, la memoria de corto plazo, de largo plazo, pero es mucho más que eso. Nosotros tenemos varios sistemas de memoria. Y hay un sistema de memoria que está vinculado, por ejemplo, con la práctica de los valores que ustedes tanto hablan. Hay un sistema de memoria que está vinculado con la lectura, con comprender lo que estoy leyendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede un evento maravilloso que fue el encuentro entre la educación y la ciencia. La necesidad que la ciencia comience a investigar todas esas bases que están por detrás de estos pilares. Entonces, vamos allá, por ejemplo, al aprender a vivir juntos. Dentro de aprender a vivir juntos, hay otros desafíos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Comprender al otro. Ustedes acaban de hablar en la conferencia anterior, la subdirectora acaba de hablar acerca de la empatía. ¿Será que aprendemos empatía? ¿Será que la empatía se desarrolla con la práctica? ¿Qué significa empatía? Ya sabemos que la empatía ahorita está siendo categorizada en 3 tipos de empatía. Imagínense. Hay empatía emocional, empatía cognitiva, empatía motora. Entonces, miren qué interesante ver cómo en las últimas décadas se ha construido un patrimonio, un conjunto de evidencias científicas que ha permitido que podamos fundamentar transformación educativa no desde una corriente pedagógica, no desde una moda, sino desde lo que estamos entendiendo sobre el cerebro humano. Y aquí es donde les pongo esta reflexión. Todo cerebro humano nace con esa capacidad de aprender. Todo, no existe un estudiante en nuestra aula que no tenga un cerebro capaz de aprender. Entonces, si aprender es un principio básico de nuestro cerebro, ¿por qué los educadores no investigan cómo aprendemos? ¿Por qué la formación de los educadores aún nos está faltando cursos y propuestas para que los futuros profesores y los profesores en servicio enseñen teniendo cómo el cerebro aprende en su mente? ¿Me explico o no? ¿Estamos juntos o no? Me pongan una señal ahí que estamos juntos porque como no puedo ver a todos, si estamos todos juntitos ahí. Entonces, gracias, Lara.
Entonces, ese viene siendo el gran desafío que tiene esta nueva rama que vengo trabajando en los últimos 28 años de mi vida, que es crear acceso a los educadores para que entiendan cómo el cerebro aprende. Porque es lo mismo, ustedes pueden tener el celular más moderno del Perú, pero si ustedes no saben cómo ese celular funciona, él no va a pasar de ser un objeto de recepción de llamadas o del WhatsApp. Pero hay muchas otras cosas que ese celular puede hacer. Entonces tienes que conocer a este instrumento para poder usarlo de forma adecuada. Por ejemplo, hay herramientas en el celular que los arquitectos usan y que miden la distancia de un punto a otro en el celular. Entonces ahí está el gran desafío que vino surgiendo en las últimas décadas entonces es crear acceso a los educadores para que entiendan cómo el cerebro aprende. Y ahí entra la psicología a dialogar con la educación. Fue el primer gran diálogo, ¿no? De la psicología que estaba investigando el aprendizaje, que estaba investigando el comportamiento, ¿no? Formas de aprender, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando vino una época del conductismo, ¿no? ¿Cómo es que se aprendía por estímulo y respuesta? La corrección del comportamiento de nuestros estudiantes estaba vinculado con esto, con aprendizaje asociativo, con el aprendizaje condicionado. ¿Y qué sucede ahí? Entra ese diálogo, la neurociencia. Entonces se comienza a construir primero un diálogo y este diálogo abre un espacio, crea puentes para que los educadores comiencen a tener acceso a la información. Y por ello, en los últimos años, hubo un acuerdo mundial para que se aceptara una nueva rama de la neurociencia, que era la rama de la neurociencia educacional, especializada en crear investigación, instrumentos, metodología para entender la base biológica del aprendizaje. Entonces, la neurociencia como un conjunto de ciencias tiene varias ramas. Tiene neurociencia cognitiva, emocional, neurociencia social, neurociencia educacional. Ahora hay la neurociencia del desarrollo. Hay varias ramas de la neurociencia por la complejidad del órgano que estudian, ¿ya? Entonces, para nosotros en el sistema educativo, estamos siendo privilegiados en ese aspecto porque la neurociencia educacional, aunque sea emergente, ya consigue reunir evidencias que dialoguen con la práctica pedagógica para decir, vamos a modificar la práctica pedagógica en este sentido. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que para el cerebro esta estrategia es más fácil. Y esto va a mover mucho, estamos recién empezando todo eso, porque yo suelo decir, no necesariamente la neurociencia educacional va a agradar tanto al sistema educativo, porque en algunos momentos va a decir al sistema educativo que hay metodologías que están siendo utilizadas que no son adecuadas para un cerebro en desarrollo, ¿no? La metodología globalizada para aprender a leer, por ejemplo, la neurociencia ya demostró que es súper compleja para el cerebro humano aprender. Entonces hay otros caminos que hacen con que el cerebro aprenda a leer de una forma más fácil y más efectiva. Porque finalmente esa es nuestra tarea. La tarea del educador es facilitar el aprendizaje. No es complejizar, no es utilizar el aprendizaje para punir, ¿no? Para complicar la vida de los chicos, sino más bien es entender cómo facilitar ese aprendizaje a nivel biológico. Porque la mayoría de ustedes ya escuchó hablar del aprendizaje significativo, ¿no? Pero ¿qué es este aprendizaje significativo? Es cuando finalmente lo que yo aprendí
está dialogando dentro de mi cerebro, está dentro de las conexiones, está en las sinapsis. Ahí podemos hablar de aprendizaje significativo. Entonces, la neurociencia educacional viene. Y aquí quiero hacer hasta una mea culpa, ¿no? Porque cuando todo eso comenzó, eh, siempre decíamos que la neurociencia le dice a la educación, la neurociencia le dice a la educación. Pero fuimos viendo que no estaba funcionando así. ¿Por qué? La educación también tiene que hablar con la neurociencia. No solo la neurociencia con la educación, ¿no? Sino la educación tiene que hablar con la neurociencia. Entonces, el sector educativo tiene que participar, tiene que informar. Por ejemplo, porque ya sabemos mucho más acerca del trastorno del espectro autista y cómo crear nuevas estrategias en las aulas para que los niños y niñas con TEA puedan aprender. Eh, Porque la educación informa a la ciencia de los comportamientos típicos que tienen, para que ellos puedan ser investigados, estudiados, ¿me capta? Entonces, la neurociencia educacional es diálogo, no es monólogo, es neurociencia, psicología, dialogando para encontrar las mejores formas de enseñar para que se abran todas las oportunidades para el aprendizaje. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en los últimos años? Construir fundamentos sólidos para que esta rama de la neurociencia se posicionara, para que fuera acepta o aceptada, no sé cómo se dice, se conjuga, eh, por los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos y en muchos países la educación es muy celosa. La educación es muy aceptada, gracias Pedro, es muy celosa, no quiere otra ciencia opinando cómo vamos a hacer pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a dar en los últimos años? Se empezó a demostrar al sistema educativo que la neurociencia no era una corriente, no es una moda, ¿no? Es una nueva forma de ver las bases biológicas que todo ser humano tiene que permite con que él aprenda. O bases biológicas que están alteradas, por ejemplo, en algunos trastornos del neurodesarrollo, que hacen con que el aprendizaje sea más lento. Entonces, ¿qué? Yo tendría mil cosas para mostrarles, pero aquí yo hice eh, tres bloques de fundamentos. El primero desde la neurociencia general en sí, ¿no? Esa madre de todas las ramas, que es ese conjunto de ciencias que está entendiendo al sistema nervioso. ¿Qué es lo que nos trae acá eh, a la reflexión? Primero, que venimos genéticamente preparados para aprender. Entonces, sí hay una carga genética, sí hay una predisposición para el aprendizaje. Y esto se demuestra en horas de vida de un ser humano, ¿no? No sé si ustedes ya vieron algunos partos humanizados de India, que las mamás los bebés salen del útero materno y se ponen echados boca abajo en el vientre de la mamá. ¿Y qué hacen esos bebés? Se arrastran hasta los senos de la mamá para succionar la leche, su primer alimento. Ellos se mueven, imagínense, en búsqueda de su alimento, y ahí está toda una información sensorial para esto, está toda una exigencia neuromotora para que ocurra ese desplazamiento, y está un primer aprendizaje que tiene una carga genética, que es succionar, porque el ser humano aprende a succionar.
¿no? Pero hay una base por detrás de eso. Entonces, venimos genéticamente preparados para aprender. Esto es un pasaporte para todos los chicos, para saber que pueden ocurrir dificultades, sí, pero el cerebro está diseñado, ¿no? Este órgano maravilloso que diseñó Dios vino diseñado para aprender. Aprender para el cerebro humano es cuestión de supervivencia, de adaptación. Segundo, ¿qué nos dicen esas investigaciones en el campo general de la neurociencia? Que nosotros, los seres humanos, nacemos con un cerebro mucho más sofisticado de lo que creíamos. Que antes decían, es esa página en blanco, esta hoja en blanco que vamos a escribir sobre ella. Y ya sabemos que no es así. Entonces, si este cerebro que viene más sofisticado de lo que pensábamos, que viene organizando capacidades iniciales, nos trae una gran reflexión al sistema educativo, que la educación infantil importa, que la educación infantil es el primer paquete externo que va a influenciar en el cerebro y en las formas que el cerebro aprende. ¿Hay profesores de educación infantil acá también o solamente de primaria y secundaria? Doctora, son de secundaria, doctora. Todos de secundaria. Y Ujú. entonces ahí mira la necesidad de una articulación de la educación, porque en secundaria ustedes ya están cosechando todo lo que ha sucedido en las etapas previas. Tercero, existe una compleja relación entre genes, los genes, la biología, la fisiología, el contexto social, las relaciones interpersonales y el aprendizaje. Entonces, ustedes que son profesores de adolescentes se dan cuenta de este principio, que el comportamiento del otro, el comportamiento de su estudiante adolescente puede cambiar la fisiología de tu cerebro. ¿Ya pensaron en eso o no? Que ustedes están tranquilos, llegan a la clase en paz, tranquilos, y de repente uno de sus alumnos comienza a tener determinados comportamientos inadecuados, y ustedes dicen, tranquilo Juan, no hagas eso, cuidado, etcétera. Y de repente tu tranquilo Juan se transforma en algo químico en tu cuerpo, ¿ya? Y esta química cambia la fisiología de tu cerebro. Entonces, ¿por qué es tan fuerte esto? Porque hay una sincronicidad entre los seres humanos cuando interactuamos unos con los otros. Entonces, lo que siente el otro, cómo se comporta el otro, influencia en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque influencia en la forma que mi cerebro está trabajando. ¿Se acuerdan del verso, dime con quién anda, que te diré quién eres, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo sin tener conciencia de lo que el otro siente, piensa y hace, ¿ya? Y otro tema también muy importante que viene trayendo la neurociencia a la reflexión del sistema educativo es sobre la plasticidad cerebral, que el cerebro humano tiene una capacidad de transformarse a sí mismo, de reconectarse, de enfrentar las enfermedades que dan, las lesiones que dan en el mismo cerebro. Existen fuerzas compensatorias de otras regiones, tanto es que ustedes ven personas que han sufrido AVC, o derrame cerebral o un aneurisma, que perdieron un movimiento, perdieron lenguaje y después se recuperan ¿por qué? Porque hay la neuroplasticidad. Y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver la neuroplasticidad, la maleabilidad del cerebro humano conmigo, profesor de religión? Todo, porque una de las grandes misiones de ustedes como profesores de educación religiosa es el desarrollo de principios,
es el desarrollo moral. Y el desarrollo moral se da en función ¿a qué? En función a una corteza frontal que va construyendo determinados códigos de comportamiento. Entonces, sí, hay comportamientos adolescentes que nos asustan. Sí, la televisión, la sociedad en sí está, yo suelo decir, está trabajando con contravalores. Los juegos de videos, por ejemplo, eh, estimulan a nivel cognitivo, sí, estimulan habilidades cognitivas, pero a nivel de habilidades morales, él está cauterizando muchas habilidades morales de algunos juegos de video. ¿Por qué? Porque ¿quién llega a ser el mejor en este juego? ¿No? ¿Quién es el campeón en este juego? El que más mata, el que más robó. ¿Es estratégico? Sí. ¿Tiene buenas funciones ejecutivas? Sí. Pero está cambiando la forma. Y tanto es, yo no sé si ustedes están sintiendo esto, que los chicos están perdiendo la sensibilidad para la muerte. Están menos sensibles a las enfermedades, menos sensibles a la muerte. ¿Por qué? Porque están día tras día con su cerebro diciendo, mata, 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 gané, mató, gané. Entonces se va perdiendo esa sensibilidad de la dimensión moral. Y ahí es donde viene que la estrategia, que al entender que el cerebro es plástico, yo puedo activar esa plasticidad, yo puedo transformar este cerebro. ¿Por medio de qué? Yo inventé una palabra hace 30 años atrás, que es la palabra FIDO. Frecuencia, intensidad, duración y oportunidad. O sea, la práctica. Para que podamos, así como aprender un instrumento musical, tienes que tener esa práctica, aprender valores morales, cambiar determinados principios y comportamientos, tenemos que practicarlo para hacer. Y sí, Lara, la plasticidad cerebral es la moneda de doble cara. Tanto podemos utilizar esa capacidad plástica del cerebro para desarrollar muy buenas habilidades, cuánto ese cerebro se puede modificar negativamente frente a la diversidad, frente a enfermedades, frente a los entornos en los cuales estamos viviendo. Por eso ahora ya hablamos hasta de epigenética, ¿no? Que el entorno, el comportamiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, hasta influencia en la expresión de nuestros genes. FIDO, voy a repetir, F de frecuencia, I de intensidad, D de duración, cuánto tiempo va a durar esa estrategia, y O de oportunidad, que tienes que crear la oportunidad y traerla. Entonces, la neurociencia comienza a sacudir al sistema educativo diciendo, espera un ratito, entonces dejemos de hablar que un estudiante no puede aprender. Dejemos de rotular a este estudiante que tiene problemas de aprendizaje. Ya no utilizamos más la palabra problemas de aprendizaje. Utilizamos dificultades de aprendizaje, porque no es un problema, tiene una dificultad y nosotros lo que tenemos que hacer es crear oportunidad para que esto se cambie en función a la plasticidad. Luego llegó entonces la neurociencia cognitiva a decir, vamos a escanear a los cerebros de los seres humanos y aprender cómo ocurre el aprendizaje, cómo ocurre el desarrollo cognitivo y qué significa aprender para el cerebro humano. Y Stanislas Dehaene, que es un gran investigador de esta rama de la neurociencia cognitiva, mostró muchas cosas que el sistema educativo está haciendo de forma inadecuada. Por ejemplo, una de las cosas que vemos que en el sistema educativo que permaneció mucho tiempo es el no aceptar el error como una forma de aprendizaje. Tanto es que muchos de los estudiantes no participan en las aulas porque tienen vergüenza de decir algo que no es y está equivocado y eso no es bien visto. Entonces, la neurociencia cognitiva demuestra que
Es necesario aprender a partir de los errores. Mire el punto número 3 que les pongo acá. Aprender es minimizar los errores. Entonces, cuando yo estoy consciente de que me equivoqué, mi cerebro crea una estrategia para que yo no vuelva a caer en este error. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos que los alumnos hacen evaluaciones y que los profesores devuelven la evaluación sin hacer observación, sin hacer retroalimentación, sin hacer comunidades de aprendizaje para decir en qué fueron bien, en qué no fueron, quién ayuda a quién a entender por qué esa cuestión estaba equivocada. No estamos aprovechando ese potencial que tiene el cerebro de aprender a partir de los errores para minimizarlos después, ¿no? Es como si tú estuvieras jugando Michi sin saber cómo jugar y te vas a dar cuenta que te equivocas cada vez que pones, que dejas en blanco la recta para que el otro parcero pueda marcar y tener los tres enseguidos. Solo vas a dejar de hacer eso cuando tengas conciencia de que estás equivocando. Entonces, la neurociencia cognitiva fue mucho más contundente en decir, cuidado, que aprender es crear un modelo interno del mundo exterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar ese mundo exterior de los estudiantes. ¿De qué está compuesto? ¿No? ¿Cómo está siendo construido? ¿Qué acceso tiene él a este mundo para poder hacer que toda esa información se transforme en algo propio, pero también subjetivo? Optimizar una función de recompensa, eso la psicología ya hablaba. En el cerebro humano hay un sistema que se llama sistema de recompensa, que es activado cuando nosotros estamos en situaciones que nos generan placer. Entonces, cuando yo siento placer en algo, de forma no consciente, mis neuronas que están conectándose por medio de un mensajero químico que se llama dopamina, informan a mi cerebro, a mi sistema nervioso, que este input, ¿no? Que esta experiencia que generó en mi placer es una experiencia que va a tener pasaporte libre para que yo la tenga cada vez que la desee. Pero el cerebro no internamente no tiene un filtro para saber si este placer que está sintiendo es un placer que finalmente le va a traer algún tipo de daño. ¿Me están captando qué estoy hablando? En el caso de los adolescentes, ustedes acaban de hablar en la última charla. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las relaciones sexuales, el uso de drogas, todo esto tiene diálogo con el sistema de recompensa, porque hay una química, la dopamina, la endorfina, ¿no? La serotonina. Todo esto, nuestro cerebro hace diálogo con mensajeros químicos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que determinados comportamientos de nuestros adolescentes son comunes a todas las comunidades de todos los países, porque es la forma de funcionar del cerebro adolescente, ¿ya? Es decir, si ellos están en determinadas experiencias en las que sienten placer, su cerebro va a pedir, repite la experiencia, repite la experiencia. Entonces ahí es donde nosotros queremos despertar a los profesores en relación a esto. Si los estudiantes no sienten placer en nuestras aulas, no sienten emociones agradables, no se divierten en nuestras aulas, no les importan las aulas. Así de crudo, ¿sí o no? Es así de crudo. Tiene que aprender porque tienen que poner una nota, porque tienen que aprobar el año, lo hacen por obligación. Pero lo que queremos buscar es el aprendizaje genuino, porque el aprendizaje genuino hace transformación de competencias, transformación de capacidades, transformación de conocimientos. Entonces, mira, la neurociencia nos deja bien claro, ¿no?
Aprender tiene que ver con el placer, ¿no? Activa funciones de recompensa. Entonces, ¿cuál es una metodología que yo siempre motivo a los profesores para utilizar en las aulas? Se llama Play-Based Learning, aprendizaje por medio del juego. Y ahí es donde, con mucho amor y cariño, quiero decirles a ustedes, ¿no? ¿Qué estrategias ustedes utilizan en su aula de educación religiosa desafiante, motivadora? O todavía, como una directora una vez me buscaba porque ella me preguntaba, Ana, ¿qué piensas de la evaluación de las aulas de religión? ¿No? Y yo decía, el alumno puede memorizar el credo y te puede escribir el credo y tú le pones una nota, pero es eso que esperamos, es eso que queremos, ¿no? Uno quiere que el alumno incorpore, que comprenda. Puedes rezar el Padre Nuestro, pero no entiendes qué significa pedirle el reino. Entonces ahí es donde comenzamos a decir, ¿cómo innovar también dentro de esas asignaturas que son más complejas, como religión, como geografía, ¿no? Trayendo esos conocimientos para hacer qué? Para enganchar a ese sistema de recompensa del estudiante, hacer con que el estudiante quiera estar ahí con nosotros. Y ahí es donde ya en la neurociencia educacional salen principios muy prácticos, principios que sí tenemos que llevarlos a cabo. Muchas gracias, estoy leyendo acá eh, la notita del chat. Así es, porque, ¿qué quiero decirles? Aquí yo no les estoy hablando desde lo que uno está pensando lo que es, ¿no? Estamos hablando desde lo que la evidencia y la ciencia están construyendo. Entonces, son fundamentos sólidos, no es una corriente pedagógica que estoy planteando acá. Entonces, miren que tenemos nosotros ya dentro de la neurociencia educacional, algo direccionado a los dos procesos que te tienen que dar, aprendizaje y enseñanza. Pero esos dos procesos tienen que ser medios para un proceso mejor, mayor, más importante en la vida del ser humano, que es el proceso de desarrollo humano. Entonces, en la neurociencia educacional, ¿qué principios nosotros establecimos con los profesores? Que el cerebro tiene rutas propias para aprender. Tiene rutas propias. Vamos a descubrir esas rutas. Vamos a alimentar a estas rutas. Ahorita les voy a dar un ejemplo. El contexto, las interacciones y los insumos del desarrollo van a influenciar en el aprendizaje. Entonces, sus estudiantes, si están ansiosos, porque la adolescencia está arrebatada por la ansiedad, eh, por la depresión, por la alimentación inadecuada, por la falta de horas de sueño, porque están en la internet horas y horas y horas. Entonces, ¿qué está sucediendo? El aprendizaje está en declinio, sí. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está vinculado con todos los insumos del desarrollo de un ser humano. Entonces, hay que estar atentos a eso, hay que enseñarles a los adolescentes acerca de cómo esto, cómo duermen, lo que comen, los estados de ansiedad, cómo todo eso afecta en su salud mental, en su salud física y afecta en el aprendizaje. Y yo no sé si ustedes están conscientes también. Sí, Graciela, por eso que hablamos de autorregulación emocional. Leonardo, acá tendríamos horas y horas para poder hablar más cosas, pero de repente hacemos en otro día una reunión sobre esto. Con ustedes me ofrezco de corazón para hacerlo y es exactamente eso. Cuando hablamos del desarrollo de esas habilidades, no es una vía, es doble vía. Ellos desarrollan como estudiantes y yo también como profesora. Eh, yo les iba a decir, no sé si ustedes están conscientes del alto índice de automutilación que hay en la adolescencia. ¿Ya? ¿Y por qué? Así como hubo una década atrás
el alto índice de anorexia y bulimia en la adolescencia, ¿no? De la disfunción alimentaria. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que hace el cerebro humano, principalmente el cerebro adolescente, es aprender del otro por imitación, ¿ya? O aprender